¿Quién fue el emperador Adriano realmente? ¿Un tirano calculador o un hombre visionario y sabio? La historia romana está llena de figuras fascinantes, pero pocas tan complejas como este hombre. Así que toma asiento, porque en los próximos minutos vamos a viajar a casi 2000 años en el tiempo, al corazón del Imperio Romano, donde este emperador con barba, gran viajero y amante de la cultura griega, dejó una huella imborrable. Pero no te equivoques, no todo fue filosofía y arte. También hay conspiraciones, traiciones y sangre. Eso sí, antes de adentrarnos en su vida, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a seguir creciendo. Adriano nació el 22 de enero del año 76 en Itálica, una pequeña colonia romana en lo que hoy es España, más concretamente al lado de Sevilla. Sí, el gran emperador romano que terminaría gobernando el mundo conocido, tampoco nació en Roma como su antecesor Trajano, sino en Hispania, ni más ni menos, en Sevilla. De familia acomodada, estaba destinado desde el principio a una vida importante, aunque, como veremos, su camino hacia el poder estuvo lleno de desafíos. Su padre murió cuando él era muy joven y el joven Adriano quedó bajo la tutela de nada más y nada menos que Trajan, el emperador que llevó el imperio a su máxima extensión y que ya te hemos relatado en otro vídeo. Desde temprana edad, Adriano mostró una inclinación por las artes, la cultura y sobre todo por la filosofía griega. Ah, los griegos, esos filósofos con túnicas, grandes pensadores que tenían fascinada a la élite romana. Y Adriano no fue la excepción, cayó también preso en las garras de su cultura. Se le conocía incluso como Graeculus, o el pequeño griego, un apodo que le valió más de una burla en su juventud, pero que encajaba perfectamente con su carácter. Mientras otros futuros emperadores se entrenaban en el arte de la guerra, Adriano se deleitaba en el estudio de Homero, Platón y Aristóteles. Pero no nos equivoquemos, este hombre culto también era un hábil militar. Su carrera política despegó gracias a Trajano, quien no solo lo cuidaba como un hijo, sino que lo introdujo en los círculos de poder de Roma. Primero, como tribuno militar. Adriano destacó en campañas militares, pero su verdadera habilidad residía más bien en la diplomacia y la estrategia política. A lo largo de los años fue escalando posiciones, senador, gobernador general, pero siempre a la sombra de su mentor Trajano. Ahora viene lo más interesante. Cuando Trajano murió en el año 117, no dejó claro quién sería su sucesor. Adriano, que estaba en Antioquía en ese momento, recibió la noticia de la muerte de Trajano y también de que lo había adoptado de forma oficial justo antes de su muerte. ¿Coincidencia o intriga? Algunos historiadores sospechan que pudo ser Plotina, la esposa de Trajano, quien al ver la muerte de su esposo inminente facilitó esa adopción para garantizar el ascenso de Adriano. Sea como fuere, Adriano se convirtió en emperador. Al asumir el poder, Adriano no tenía intención de seguir el camino expansivo de su predecesor. Trajano había conquistado vastas tierras, pero Adriano entendía algo que muchos de sus contemporáneos nunca llegaron a entender. Gobernar un imperio tan inmenso requería estabilidad, no más guerras. Así que una de sus primeras decisiones fue retirarse. No de la vida pública, claro, sino de algunas de las tierras que Trajano había conquistado, particularmente en Mesopotamia. Esto no lo hizo muy popular entre los sectores más belicistas del Senado, pero Adriano no era alguien que se dejara influenciar fácilmente por las opiniones ajenas.
Su prioridad era consolidar el imperio, no expandirlo hasta desgastarlo. Aquí comienza una de las características más fascinantes de su reinado, el emperador viajero. A diferencia de otros emperadores que preferían gobernar desde Roma, Adriano, como Trajano, pasaría gran parte de su reinado recorriendo las provincias del imperio. Viajó a Britania, donde ordenó la construcción del famoso muro de Adriano, una gigantesca fortificación que aún hoy se puede ver y que hemos relatado al detalle en otros vídeos. El objetivo: proteger la frontera norte del imperio de las incursiones bárbaras de los pictos. Es irónico, ¿no? Mientras algunos emperadores erigían monumentos para conmemorar conquistas, Adriano construía muros para asegurar la paz. Pero su viaje no se detuvo en Britania. También visitó Egipto, Asia Menor, Grecia y cada rincón del inmenso imperio. En cada lugar se interesaba por las costumbres locales, las necesidades de la población y las cuestiones administrativas. Se le recuerda por ser un reformador incansable, promoviendo leyes que mejoraban la administración y el bienestar de sus súbditos. Introdujo reformas en el ejército, donde consolidó una fuerza más profesional y menos dependiente de las levas locales. Y aquí va un dato curioso. Adriano nunca luchó en grandes batallas como Trajano, pero su enfoque estratégico y diplomático hizo del imperio un lugar más seguro. En su tiempo libre, aunque no es que tuviera mucho con tantas reformas y viajes, Adriano cultivaba su pasión por el arte y la arquitectura. Fue él quien ordenó la construcción del Panteón en Roma, ese magnífico templo con su cúpula colosal que 2000 años después sigue en pie. ¿Has estado allí alguna vez? Si no, deberías ir, porque ese lugar es pura majestuosidad. Bajo su reinado, Roma floreció culturalmente como pocas veces lo había hecho antes. La vida de Adriano no fue solo política y viajes, también hubo un capítulo personal que marcó profundamente su vida: su relación con Antino, un joven griego de extraordinaria belleza. Esta relación, llena de afecto, culminó en una tragedia cuando Antino murió ahogado en el río Nilo en el año 130. La muerte de Antino devastó a Adriano y en su memoria el emperador fundó una ciudad en Egipto, Antinópolis, y mandó erigir estatuas de su amante por todo el imperio. Aún hoy se debate si la muerte de Antino fue un accidente, un suicidio ritual o algo más oscuro, pero lo que es seguro es que Adriano nunca se recuperó por completo de esta pérdida del gran amante. Ahora, en cuanto a su relación con el Senado, no era en sí la mejor. Adriano era un hombre que no toleraba la incompetencia y en más de una ocasión actuó de forma autoritaria con el Senado, al que no veía del todo competente, lo que no paraba de generar tensiones con los senadores. Uno de los incidentes más controvertidos de su gobierno fue la ejecución de 4 senadores poco después de asumir el trono, lo que generó críticas y sospechas sobre su verdadero carácter. Y ahora entramos ya en el final de su vida, un momento que no fue nada fácil para Adriano. Durante sus últimos años, el emperador sufrió una enfermedad crónica que le causaba un dolor terrible. A pesar de su sufrimiento, continuó trabajando y asegurándose de que su sucesión estuviera en orden. En el año 138, sintiendo que su tiempo se agotaba, adoptó a Antonino Pío como su heredero, quien a su vez adoptaría a Marco Aurelio y Lucio Vero, como había el propio Adriano manifestado. Así, Adriano se aseguró de que el imperio permaneciera estable después de su muerte. Adriano fallecía el 10 de julio del 138 en su villa de Baiae, en la bahía de Nápoles. Antes de morir, pidió ser sepultado en su mausoleo,
que hoy conocemos como Castel Sant'Angelo, uno de los monumentos más icónicos de Roma. En su muerte dejó un imperio más sólido, más organizado y en muchos aspectos más justo, pero también dejó un legado lleno de interrogantes. ¿Fue un visionario que comprendió los límites del poder o un hombre que en su búsqueda de control sacrificó demasiado? Eso, amigos míos, es algo que aún hoy seguimos debatiendo. Adriano, el emperador que no quiso conquistar más allá de las fronteras de Trajano, pero que construyó un legado que sobrevivió muchos años después de su muerte, sigue vivo hoy en el recuerdo colectivo. Un hombre de contradicciones, de grandezas y de tragedias, pero quizás sea ahí donde resida su complejidad. Pues hasta aquí nuestro repaso cultural de hoy. Ya sabes que tienes decenas de vídeos en el canal para seguir profundizando en la cultura. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, comenta y comparte.